¿Quién es el mejor trader del mundo? Esta persona convirtió $13.000 en 153 millones. ¡Wow! Soy Hugo, inversor popular en eToro, y en el vídeo de hoy os voy a contar la historia del trader japonés Takashi Kategawa. Suscríbete a la newsletter para no perderte nada del contenido exclusivo, suscríbete al canal, activa la campanita, deja tu like y vamos para allá. Takashi Kategawa, trader japonés nacido en marzo de 1978. Empezó a comerciar acciones en la bolsa de Tokio en el mercado bajista del 2001. Conocido en el mundo del trading como BNF, se ganó el apodo de Jacob Man tras una de sus operaciones más famosas. Y qué casualidad que justo esa es la operación que os voy a contar que hizo, porque es espectacular, o sea, vais a flipar. Por cierto, estoy pensando en sortear este libro. Sé que no es relacionado con economía, ni inversiones, ni nada por el estilo, pero es un libro que me sobra y es un libro que considero que puede ser de bastante utilidad a las personas. Así que nada, igual lo sorteo. ¿Qué opináis? Os leo en los comentarios. También podríamos incluir el sorteo de este libro, ¿vale? Que este sí que es un libro de inversión y muy bueno. Así que eso, apoyar mucho el vídeo, suscribiros y ya sabéis. En el año 2005, Takashi ganó millones con la operación en J-Com Holdings, en su salida a bolsa. Ya sabemos, y si no, lo explico yo ahora, que en las OPVs suelen ser situaciones muy volátiles y por lo tanto muy arriesgadas. Una OPV es una oferta pública de venta, en inglés IPO, Initial Public Offering. Básicamente es cuando una empresa empieza a cotizar en bolsa. Ya está, así de sencillo. Pues en esta OPV en concreto sucedió una cosa muy alejada de lo habitual, sinceramente. En su salida a bolsa, el fondo de inversión japonés Mizuho Securities cometió un gravísimo error. Vendieron accidentalmente 610.000 acciones a un yen, queriendo vender una acción a 610.000 yenes. Imaginaros la oportunidad que se generó en el mercado, o sea, esto hizo que la acción se desplomase por completo. Y Takashi estuvo atento, Takashi compró muchísimo, compró 7.100 acciones, se gastó prácticamente nada más y nada menos que unos $64 americanos, para al día siguiente despertarse con un beneficio de $17 millones. Espectacular. Por desgracia, Takashi no da muchos detalles de cómo es su forma de operar. Es el mejor day trader japonés, al menos considerado así en su país, y desde el año 2000 hasta el 2008 convirtió $13.000 en 150 millones de dólares. Pero es lo que os digo, habla muy poco, se comunica muy poco con todos sus seguidores, no habla mucho de cómo es su forma de invertir, pero lo que sí que ha dicho en repetidas ocasiones es que es más fácil ganar dinero, al menos tradeando en mercados bajistas, aprovechando los rebotes de aquellas acciones que estén por los suelos. Esto es lo que ha dicho Takashi, no lo he dicho yo, que quede claro, disclaimer. ¿Qué podemos aprender de esta historia tan legendaria que a mí sinceramente me dejó alucinando? Yo creo que el primer concepto que podemos aprender de esta historia es que siempre hay que comprar abajo. Cuando todo se desploma, sea por una crisis, sea por un error como en este caso, sea por miedo, sea por lo que sea, sé codicioso cuando los demás sean miedosos y sé miedoso cuando los demás sean codiciosos. Otro concepto que podemos aprender es que si vemos una oportunidad clara, hay que ir a por ello. Tienes que confiar en tu criterio, si no, ¿para qué tienes criterio? Si hay una oportunidad y confías al 100% en esa oportunidad y la llevabas esperando mucho tiempo, coge y métete de una. Y otra cosa que podemos aprender es que al menos en el day trading, en los mercados bajistas, se generan muy buenas oportunidades. Y quiero hacer hincapié que estoy refiriéndome al day trading, no a la inversión más clásica. Así que nada, chicos, ponedme en los comentarios qué opináis de esto que le pasó a Takashi. ¿Qué haríais vosotros ahora mismo si invirtiendo $64 sacáis $15 millones? Y también decirme si conocéis alguna otra historia totalmente surrealista y absurda, pues ponerme en los comentarios y podremos hacer un vídeo de ello al respecto en un futuro. Así que nada, chicos, por aquí os dejo el botón para que os suscribáis y por aquí os dejo una lista de reproducción que ya veré cuál pongo, pero seguro que mola mucho.